Doctor Quintana, dos investigadores. Buenos días. ¿Esta conversación quedó grabada o estamos ante la palabra de él contra la palabra suya? Julio, simplemente lo que estoy diciendo es la verdad. Y como le soy el almirante, ya definiremos quién tiene la razón. Simplemente le quiero decir que yo tengo las evidencias, las pruebas de lo que el almirante me dijo ese día. Ahora ya la Fiscalía determinará, yo pondré mi respectiva denuncia, porque no puede ser posible que una persona salga a decir que no es cierto algo cuando realmente ocurrió. Y mire usted las circunstancias muy extrañas. ¿Cómo es posible que un director de inteligencia cite a las 7 de la noche a un particular a hacerle unas consultas? Eso sí no me lo creo. Yo creo que ahí hay que mirar el trasfondo del asunto, Julio, y realmente contextualizarlo, y es que yo estaba llamado a la Corte a los 4 días posteriores, Julio. Eso no es una coincidencia. Y entonces vamos a decir que aquí no hay ninguna irregularidad. Yo creo que hay que ser más sincero con la opinión pública y con los colombianos. Yo creo que están hartos de que se les diga mentiras. Doctor Julián, en la primera parte de la respuesta usted me ha confirmado que sí tiene una grabación, porque la única evidencia que puede tener usted es una grabación. Entonces, no le voy a pedir la grabación, pero al menos chuleemos eso. Julio, mire, yo hay una prueba. Que tengo unas pruebas que pueden acreditar lo que le estoy diciendo hoy a usted en el teléfono y lo que le dije al almirante de frente. Eso yo lo puedo acreditar, porque es que no tengo que decir mentira, Julio. ¿Qué sentido tiene eso? Doctor Quintana, yo he estado un poco confundido con todo este episodio, que no es fácil, ni para los oyentes, ni en mi caso para mí o para otros periodistas, porque teníamos la idea de que había una sala de espionaje que tuvo unas conductas irregulares que usted siguió, que usted persiguió, y la semana pasada usted dio una entrevista en RCN en donde decía que ni Oscar Iván Zuluaga, ni su hijo, ni el senador Álvaro Uribe tenían que ver con eso. Y resulta que ellos están en la Fiscalía atendiendo diligencias por cuenta de esa investigación. Quisiera que usted finalmente nos aclarara, en el tema de los hackers y de las interceptaciones, ¿tuvieron algo que ver Oscar Iván Zuluaga, David Zuluaga o Álvaro Uribe? Yo quiero aclararle eso con mucho detalle. En RCN usted sabe que es una entrevista que sale en televisión, que es posible que se edite. Ahí no se contextualizó todo el caso. Y quiero decirle algo. La Corte a mí me pregunta concretamente sobre el presidente Uribe. Me dice, mientras usted fue director del CTI, sobre el presidente Uribe, ¿existieron evidencias que lo relacionaban con el hacker? Contesté no. Y le dije, es más, frente al candidato Zuluaga y a su hijo hay evidencias, pero no las suficientes para hacer una imputación. Y frente al doctor Hoyos contesté que habían evidencias y que esas evidencias lo tenían en acusación en la Fiscalía y que él tenía que defenderse allí y que los jueces tomaran la decisión. Pero nunca hice esa afirmación, Julio. Hay que contextualizarlo, porque realmente lo que se ha afirmado es que yo he dicho que el doctor Zuluaga y David tienen relación con el tema del hacker. Yo nunca he dicho eso. Lo que dije es que no habían evidencias suficientes para hacer una imputación. Y la Fiscalía en esta ha sido muy responsable, porque no vamos a hacer una imputación en su momento a una persona que no se tuvieran las evidencias correspondientes. Así que hasta allí se ha podido llegar. No sé en qué estará hoy la investigación, Julio. Mientras yo estuve como director del CTI, no se encontraron evidencias contundentes, por eso lo resalto así, para hacerle una imputación al señor Zuluaga y a su hijo. Señor Quintana, quienes critican que usted haya hecho esta declaración ante la Corte sobre el caso del hacker, como se le conoció, mencionan que no entienden por qué usted habla de esto hasta ahora. ¿Por qué si en su momento esto afectó una campaña presidencial? ¿Por qué no se comentó desde la Fiscalía que aquella información que dio pie para que se abriera la investigación, pues provenía directamente de la Casa de Nariño, que era parte interesada en medio de la campaña presidencial? ¿Por qué hablar hasta ahora y no antes? Camila, muy buena su pregunta y le agradezco. Mire, la información que yo di ante la Corte se conocía hace mucho tiempo. Ustedes mismos entrevistaron a Rafael Rever y le preguntaron de dónde salió la información y él mismo les dijo a ustedes que de la DNI. A mí me llamó la Corte a una declaración. Yo no he denunciado nada. Yo actué porque la Corte me hizo un llamado como testigo y me preguntó lo que le estoy contando. Me dijo la Corte, ¿cómo inició la investigación? Y como bien lo ha confirmado el almirante, le dije, un documento entregado en mis manos por el almirante en una reunión con el señor fiscal, el doctor Montealegre, y así inicia la investigación.
Hasta ese momento no sabíamos nada de una campaña presidencial detrás de esto. No lo sabíamos. Y poco a poco nos fuimos enterando. Aquí lo raro, Camila, es que una fuente que tenía la DNI y que me dice que lo tiene controlado un agente de la DNI, me lo entregan 2 semanas después, que es Rafael Rever, y entonces me habla coincidencialmente del tema de la campaña. ¿Qué es lo que me hace pensar eso a mí? Que ellos ya sabían que estaba la campaña detrás de esto. Cosas que nos enteramos mucho después. Pero yo no he denunciado nada, simplemente he confirmado lo que pasó en la investigación. Entonces Quintana se acordó ahora, después de 2 años de denunciar, ¿no? Es que yo no he denunciado nada, simplemente hemos dicho lo que pasó en la investigación. Sí. No he dicho que el almirante Chandía hizo un sabotaje, no he dicho que se infiltró la campaña de Zuluaga, no he dicho que no hay ninguna relación, simplemente hice una descripción cronológica de cómo empezó la investigación y qué fue lo que se halló. Y lo hice porque la Corte me llamó, no porque yo quise hacerlo, no fue un capricho de Julián Quintana, me levanté hoy de mal genio con el señor Enchandía y entonces voy a hablar locuras en medios de comunicación. No, esto lo hice bajo la grada de juramento en la Corte Suprema de Justicia, Camila. Sí, doctor Quintana, con respecto a lo que le pregunto a Camila, yo sí quiero insistir en algo. Para nadie es un secreto que el doctor Montealegre salió muy mal de la Fiscalía, tanto el doctor Montealegre como el doctor Perdomo salieron muy mal de la Fiscalía con el presidente Juan Manuel Santos. Usted, que está cercano tanto al doctor Montealegre como al doctor Perdomo, ¿no se puede leer esto como si fuera una especie de respuesta o de retaliación contra el presidente? Mire, yo quiero dejar claro que la relación de confianza que yo tenía con el doctor Montealegre y el doctor Perdomo inició en la Universidad Externado, porque los dos fueron profesores míos. Yo no soy ni amigo de ellos dos, ni los conocí como amigos, sino simplemente vieron que yo era un buen estudiante y me dieron la oportunidad de crecer en la Fiscalía, cosa que agradezco. Y le agradezco a ellos dos que me ayudaron a crecer en la Fiscalía. Y también quiero decir una cosa, Silvia. Yo conozco personalmente a la familia Santos. A esa familia, si a alguien le estoy agradecido es a ellos. Mi mamá trabajó 25 años con Enrique Santos, los aprecio, y yo creo que muchas cosas que hoy tengo en mi vida es por ellos. Mi intención no es hacerle daño a los Santos, ni siquiera al presidente, pero yo no voy a decir mentiras, Silvia. Yo no voy a ir allá a la Corte a decirle que la DNI no estuvo en la investigación cuando sí lo estuvo, cuando la DNI hizo el acompañamiento previo de las actividades de verificación del CTI, cuando la DNI nos entregó las fuentes. Eso sí, no voy a mentir en la Corte, porque es que el que va a hacer la declaración es Julián Quintana, no el almirante Chandía, y el día de mañana que salga una prueba que indique lo que yo estoy diciendo y que seguramente saldrá a la luz pública, entonces van a decir que Quintana es el mentiroso y Echandía va a decir que la culpa fue de la Fiscalía y eso no lo voy a permitir. Así que aquí debe triunfar la verdad y yo estoy tranquilo y yo soy siempre coherente con lo que digo, Silvia. Así que esto no lo tomen como un tema de Montealegre o Perdomo, no. Esto es un tema de Quintana, que dice la verdad y que no le teme a la verdad, así de sencillo. Sí, y ahí cuando usted, doctor Quintana, nos dice que pues es una respuesta, un llamado que le hace la Corte, ¿usted sabe cuál magistrado es el que pide su declaración? Bueno, la verdad tengo entendido que lo tiene el magistrado Barceló, lo atendió un magistrado auxiliar con un abogado suplente, el doctor Granados, pero no sé el nombre. Doctor Quintana, si ustedes empezaron a notar todas estas irregularidades en su momento y que no había suficiente material probatorio, ¿por qué se les siguió filtrando a los medios? Y para nadie era un secreto, ustedes fueron muy criticados por este tema. ¿Por qué se les siguió filtrando a los medios de comunicación la información sobre el caso Hacker? ¿Por qué se dejó que esto llegara tan adelante si ya hay varias imputaciones de cargos en este caso, ya hay condenados en este caso? ¿Por qué no se paró a tiempo y se manchó el nombre de varios políticos que terminaron involucrados ahí, que fueron llamados por la Fiscalía? Laura, le hago varias predicciones. La primera, las inconsistencias que fui encontrando a medida que avanzaba la investigación fue casi saliendo de la administración del doctor Montealegre. El manejo de los medios, que no le corresponde al director del CTI, se le debe preguntar a quien fungía como jefe de la oficina de prensa en ese momento. Y le voy a decir algo más. Esa información que nos entregó la DNI no nos sirvió para nada, porque es que la hipótesis que tenía la DNI era que se estaba espiando el proceso de paz, cosa que jamás se pudo comprobar en la investigación. Las personas allí relacionadas fueron condenadas por el tráfico de información, pero nunca por interceptar el proceso de paz. Eso es mentira. Así que la Fiscalía actuó con lo que tenía. ¿Qué tenía? Lo que encontré en la oficina de Andrés Sepúlveda y lo que encontré en sus computadores, nada más. Y también
que eso sí tengo que decirlo, yo les dije a la DNI, con solamente un allanamiento este caso no va a salir adelante. Yo necesito que me den una fuente más para poder fortalecer el sistema probatorio. Y me entregaron a Rafael Rever a las 2 semanas. Yo ni lo conocía y es un agente de la DNI que me lo entrega en un hotel en la 7ª con 50, en una habitación. Estaba protegido este señor por agentes de la DNI. Yo voy con una orden judicial emitida por una fiscal y le hago la entrevista, porque ellos me dijeron, solamente se lo entregamos a usted porque este señor no lo quiere matar. Me pregunto yo, y que conteste la mediante Echandía, ¿por qué el primer día que me entregó ese anónimo, ese escrito, ese pasquín en mis manos, no me advirtió que tenían una fuente que ya sabía las actividades que estaba cometiendo supuestamente el doctor Zuluaga? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Y por qué me tuve que enterar posteriormente por otras fuentes que muchos de los hackers que estaban allí relacionados ya habían sido pagos por la DNI con anterioridad? Me parece que eso sí es faltar a la verdad. Doctor Quintana, aparte de lo que le señalaba Silvia hace un momento de pues, su cercanía con los 2 exfiscales, pues también en los últimos días hemos estado, nosotros incluso aquí en la W, descubriendo una serie de contratos suyos con el Centro Democrático. ¿Usted no cree que sí deja de todas formas un mal sabor el hecho de que estas declaraciones suyas se den precisamente en el momento en el que usted tiene contratos de asesorías con gente del Centro Democrático, que es precisamente el partido que se ve afectado por esta investigación? Lucas, vuelvo y te lo dejo claro. No tengo contratos con el Centro Democrático. Tengo un contrato con la Comisión de Acusaciones. Mi jefe es Juan Pablo Duque. Trabajo no solamente con Edward, trabajo con todos los representantes de la comisión y no solamente en asesoría jurídica, también en elaboración de proyectos. Tú eres el único que está haciendo esa mención, que está tratando de direccionar lo que no hay allí. Es más, yo entro... ¿Cómo llega su hoja de vida? ¿Cómo llega su hoja de vida a la Comisión de Acusaciones? Lucas, te voy a decir otra cosa. No solamente tengo contratos con... Doctor Quintana, pero respóndame. Con la Comisión de Acusaciones. Doctor Quintana. También con el gobierno. Y me pagan mucho mejor que en la Comisión de Acusaciones. Doctor Quintana. Entonces, si trabajo con el gobierno, entonces no puedo hablar del gobierno. Si trabajo con la Comisión de Acusaciones, entonces es raro que hable del Centro Democrático. Me parece que eso sí es parcializar la información que está sacando los medios de comunicación, porque aquí el tema no es ese, Lucas. El tema es realmente qué pasó en la investigación de la DNI, por Dios. Ahí se tienen que concentrar los esfuerzos investigativos de los periodistas. Doctor Quintana, vuelvo y le pregunto, ¿quién llevó su hoja de vida a la Comisión de Acusaciones? Hombre, Juan Pablo Duque lo conozco desde la Fiscalía, trabajó en la Fiscalía, es un gran amigo, me dio la mano, como muchas personas que cuando salí también me dieron la mano. Quintana, ¿qué está haciendo? Hombre, no sé qué voy a hacer, salí, estoy mirándolo de mi oficina, venga y le damos la mano, aquí hay posibilidad, tiene una buena hoja de vida, nos gusta su experiencia, y como a todo el mundo le pasa, hay un amigo que siempre da la mano. Entonces no vengan ustedes a estigmatizar que es un tema de que el Centro Democrático me está dando contratos a mí, por favor. Es un contrato con la Comisión de Acusaciones, el cual me gané por mi hoja de vida, Julio. Es que tengo una especialización, tengo 2 maestrías, estoy terminando mi doctorado, soy abogado, fui director de CTI, 17 años en la Fiscalía. O sea, ¿será que yo no tengo derecho a trabajar, Julio? Me pregunto yo. No, yo estoy de acuerdo con usted y así lo he expresado, que la gente sale de la Fiscalía, los propios fiscales generales, y pues salen a trabajar, salen a atender casos. Yo le quiero hacer una pregunta concreta, doctor Quintana. ¿El almirante Echandía buscó o no buscó interferir la campaña política? Mire, yo eso no lo sé, Julio. Yo solamente sé que el almirante entregó en las manos del director de CTI un pasquín muy plano que revelaba unas posibles conductas punibles, y allí llegó la Fiscalía a investigar. A mí lo que se me hace raro es que a medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta que ellos sabían muchas cosas más y no nos contaron, y eso es lo que me molesta hoy en día, que se diga que no tenían conocimiento. Ahora, yo siempre me reunía con los de la DNI porque me preguntaban sobre la información, y no solamente por la condena de Wilson Torres, me preguntaban por todo. Entonces no vengan a decir lo que no de Julio, por favor. Doctor Quintana, cuando el almirante Echandía le entrega la información, ¿él sugiere que se investigue a Zuluaga? Simplemente nos dijo que se trataba de una persona que estaba espiando el proceso de paz y que era una premura que se hiciera algo al respecto porque podían destruir la información. El fiscal inmediatamente prendió las alarmas y me dijo: doctor Quintana, por favor, verifique y proceda.
Lo que yo le dije al almirante, yo con este anónimo no puedo hacer nada, me toca verificarlo. Inclusive él me dijo, pues entonces armemos un grupo de trabajo conjunto, agentes del CTI con agentes de la DNI para que verifiquen eso. Le dije, ok, cada uno respetando su rol, obviamente. Así que los trabajos de verificación previos se hicieron con agentes de la DNI y con agentes del CTI. Allí están los investigadores, que no me dejan mentir. Todas las actividades, verificación de direcciones, verificación de quién era el hacker, verificación de la oficina, todo lo hicieron con agentes de la DNI. Entonces yo sí creo que posiblemente sabían muchas cosas más y no le contaron a la Fiscalía. Doctor Quintana, si llega un momento en que ya no hay evidencia, ¿por qué no archivan? Discúlpame, Julio. Si llega un momento, como usted sugiere en esta conversación, en otras declaraciones que usted ha dado, que no hay evidencia contra ellos, contra los miembros del Centro Democrático, ¿por qué no archivan? Julio, no, yo no he dicho nunca que no hay evidencia. Hay evidencias, pero no suficientes para hacer una imputación. Estamos en un sistema acusatorio donde se requiere ser muy rigurosos con las evidencias, porque aquí hay que decirle al juez y tratar de convencerlo más allá de toda duda razonable. Con un video o con una declaración de un hacker que cada día está más desacreditado, no podemos irnos a un juicio, Julio, ni tampoco hacer una imputación. Así que la Fiscalía no puede ser irresponsable de con dos simples evidencias irse a un juicio contra una persona. Así que aquí es realmente un ejercicio sensato. Hay evidencias, pero no las suficientes para hacer una imputación. Eso es lo que yo dije en la Corte y eso es lo que he sostenido. Jamás he dicho, Julio, jamás, que se trate de un sabotaje, porque no lo sé. Tampoco he dicho que el almirante Chandía haya infiltrado la campaña, porque no lo sé. Simplemente estoy haciendo referencia a una información que me consultó la Corte y les conté cómo había sido la cronología de la investigación. Nada más, Julio. Pero, doctor Quintana, usted debe reconocer que por cuenta de esa investigación en ese momento, de las filtraciones a los medios de comunicación, del show de los hackers, pues terminaron citando a Oscar Iván Zuluaga y Álvaro Uribe en la semana de la campaña, y usted no puede desconocer que eso le terminó haciendo un daño a la campaña con unas evidencias que hoy para usted no son lo suficientemente fuertes para una imputación. Sí tuvo un efecto político. Julio, sin duda, mire, yo quiero decirle una cosa son los tiempos políticos y otra cosa los tiempos del proceso penal. Nosotros hicimos todas las labores de investigación que se requerían en el momento, que un interrogatorio, claro, es muy difícil afrontarlo en una campaña presidencial, pero teníamos una información otorgada por la DNI que nos decía que estaban espiando el proceso de paz. Póngase usted en los zapatos de investigadores y también del director del CTI que le están diciendo que se están cometiendo conductas ilícitas. Entonces, si no hacemos nada, entonces si nos reprochan, porque entonces hay información y la Fiscalía no hizo nada. Pero si hacemos, también es malo. Entonces yo creo que aquí hay que diferenciar, Julio, qué pena que siga hablando, hay que diferenciar los tiempos políticos de los tiempos del proceso penal. Ahora, es que la información llegó en ese momento. Si nos hubiera llegado un año después o un año antes, seguramente hubiéramos hecho lo mismo, Julio, con la misma celeridad, porque era un caso priorizado. Imagínese, interceptar el proceso de paz, una cosa gravísima para los colombianos. Así que lo que me pidió el fiscal en ese momento es aclaremos esto lo más pronto posible porque los colombianos tienen que saber si es verdad o no, y eso fue lo que se hizo, Julio. Claro, yo lo entiendo. Usted recibe una información delicada y con el fiscal como jefe proceden a investigar. Y usted dirige los allanamientos y montan los operativos. Pero a la luz de los hechos, quien le dice a usted que eso está pasando es el almirante Chandía. Y hoy usted tiene dudas de que eso estuviera pasando. Serias dudas. Sin duda, sin duda. Y yo eso lo dije en la Corte Suprema de Justicia. Tengo mis dudas frente al manejo de las fuentes que le dio la DNI antes de que llegara la información a la Fiscalía. Tienen que investigar eso. El temor del almirante Chandía... Perdón, el temor del almirante Chandía de que usted dijera lo que nos está contando ante la Corte es que el almirante puede terminar siendo señalado como desinformador a la Fiscalía con el efecto político que produjo en las elecciones. Mire, Julio, la Corte me hace una pregunta que con esto se resume todo. Me dice, ¿es usual que un director nacional de inteligencia entregue en las manos del director del CTI un pasquín diciendo que hay una posible conducta punible interceptando el proceso de paz? Les dije,
Eso no es ilegal, pero realmente no es usual. En mis 17 años de carrera en la Fiscalía es la primera vez que un director de inteligencia me entregue en las manos un documento así, tan escueto. Y ahora está diciendo que no es el documento. Por favor, ese documento está en la investigación, ese documento se le abrió cadena de custodia, todo está allí. Y lo que le estoy contando, Julio, está en la investigación. Yo no tengo por qué mentir, pero lo que molesta es que este señor, con los años que tiene, esté diciendo mentira, Julio, por favor, y menos a los colombianos. Eso no se puede seguir dando, por favor. Doctor Quintana, a mí me parece importante reiterar que es tan grave lo que usted está diciendo y todo este escándalo por cuenta de que hace referencia a una campaña presidencial que seguramente podría haber salido de manera distinta si este escándalo no se hubiera presentado. Y en ese momento se habló y se publicó en los medios de comunicación un video en donde aparecía el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, en donde ahí se mencionaba cómo esta campaña podría estar infiltrando a través de estos hackers, como se les conoce, el proceso de paz en La Habana. Ese video que se publicó, ¿es el video original que tiene la Fiscalía o ese video fue adulterado? Camila, el video que me entrega a mí Rafael Rever, porque ese video me lo entrega a mí cuando hago la entrevista, él comienza a hablarme de que tiene pruebas de que el candidato está relacionado con el hacker. Le digo, ¿cuáles son las pruebas, Rafael? Y me dice, tengo grabado eso. ¿Quién le ordenó grabar eso? Y me dice, pues cuando yo comencé a ver cosas ilegales, busco a Jessy González, que es también un agente de inteligencia de la Fuerza Aérea, y Jessy González me relaciona con agentes de la DNI, y la DNI me dice, pues grabe si usted ve algo irregular. Eso fue lo que me dijo en la entrevista. Le dije, usted me puede entregar esos videos, me los entregó y le abrí cadena de custodia. Ese video, que no es el mismo que aparece en Revista Semana, porque el de Revista Semana está cortado, sin querer decir que no coincidan, me hago explicar. Nuestro video dura más o menos unos 20 segundos, unos 20 minutos. El de Revista Semana dura menos porque lo editaron, pero es el mismo video, simplemente que el que tiene la Fiscalía está completo, el que tiene la Revista Semana no. Pero es el mismo video, Camila. El que me entregó a mí, Rafael Rever, está en cadena de custodia, en el almacén de evidencias y está allí en el proceso. Doctor Quintana, ahora sí le habla Lucas. Hace un momento el almirante Chandía nos decía que el documento con el título Actividades Ilegales del señor Andrés Sepúlveda, pues no es un documento elaborado por la dirección y que tiene pruebas en este sentido, que basta con una visita de las autoridades para constatar que en la entidad no se hacen documentos de este tipo. Usted, doctor Quintana, ¿tiene alguna forma de acreditar que este informe fue enviado por la Dirección de Inteligencia o directamente por el almirante Chandía? Lucas, eso está en la investigación. A ese documento se le abrió cadena de custodia. Allí está. Y el almirante tendrá que explicar eso, porque hay fuentes que ya me han llamado a decirme, y fuentes de la DNI, que ese documento lo hicieron ellos, y que lo hicieron con otros agentes que estaban relacionados con esta investigación. No voy a dar los nombres de esos agentes, porque si no después los desaparecen, quién sabe qué les hacen, pero ya tengo esa información. Es un documento que fue entregado a la Fiscalía, inmediatamente se le hizo cadena de custodia, se verificó, y si ustedes quieren comprobarlo, díganle a la Fiscalía que les dé copia de ese documento, está en el informe ejecutivo de verificación que hizo el CTI, es que no tiene cómo controvertir eso, por favor. Doctor Quintana, el doctor Jorge Fernando Perdomo le pasó la hoja de vida al almirante Chandía para que lo tuvieran en cuenta usted para la UIAF. No tengo conocimiento de su labor. No puedo decirle porque no sé si eso sea cierto o no. Tendría usted que llamar al doctor Perdomo y preguntarle si pasó mi hoja de vida a la UIAF o a la presidencia. De eso yo no tengo conocimiento. Doctor Quintana, ¿usted tiene pruebas o elementos que permitan corroborar que los hackers que estaban en la oficina de Andrés Sepúlveda recibieron algún tipo de pago, de dádiva o de reconocimiento por parte de la DNI? Le voy a contar. Ya casi terminando la administración del doctor Montealegre, me llega una fuente muy confiable y me dice, doctor Quintana, tenga cuidado porque esas fuentes que son sus testigos ya habían sido pagos por la DNI anteriormente. Cosa que me preocupa. Y un día en una reunión yo se lo dije al almirante Chandía, hay una fuente que me está diciendo esto y estoy preocupado. Y él me dice, Julián, efectivamente nosotros sí le pagamos algunos productos por otras cosas, no relacionadas con el tema
de la campaña por otras cosas, y como él dice, eso es reserva y tendrán que verificar las autoridades. No sé si tenga reserva para la Corte Suprema o para la Fiscalía, pero él admitió que le habían pagado a esas fuentes, pero me dijo, eso sí, no vayas a malinterpretar, no le pagamos para la operación que estamos haciendo con el tema de la campaña de Zuluaga. Eso fue lo que me dijo a mí el almirante, porque yo sí quedé muy preocupado con esa información. Que si tengo pruebas, no, porque es que yo no les pagué. Simplemente tengo el testimonio de una fuente que se acerca a mí, me dice esto, y tengo el testimonio del almirante Chandía, que después me dice que sí le ha pagado productos a estos personajes. Inclusive me dijo, el hacker Sepúlveda estuvo en la DNI anteriormente, le hicimos polígrafo y no lo pasó y por eso lo descartamos para comprarle sus productos. Entonces yo creo que estas cosas y estos datos arrojan suficientes inquietudes para que las autoridades investiguen, Julio. Pues yo le acabo de preguntar al almirante Chandía si él le pagaba a ese hacker y dijo que no, absolutamente no. Pero bueno, ojalá no salga por ahí alguna prueba que diga lo contrario, Julio. Ojalá. Sí. Usted acaba de utilizar una frase muy complicada. El almirante, cuando hablábamos de la operación de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, es que eso es muy delicado, porque esa expresión suya, pues confirma la preocupación que han tenido precisamente en esa campaña, y por eso esa tremenda demanda que le ha metido Oscar Iván Zuluaga al almirante Chandía, de que efectivamente había una operación contra su campaña. Lo cual es gravísimo. Los de la ley tenían conocimiento de todo lo que hacía la Fiscalía. Inclusive el doctor Perdomo me decía, reúnase con Echandía, que quiere hacerle unas preguntas. Y yo me reunía con él en el Hotel La Feria, que queda al lado del búnker. Mis escoltas saben eso. ¿Cuántas veces no me acompañaron allá? Nunca me citó su oficina. Siempre fue en ese hotel. Nos reunimos varias veces, no una, dos, varias veces, Julio. Y se le contaba los pormenores de la investigación. Y nunca se hicieron a un lado. Nunca se hicieron a un lado, a pesar de que se hablaba de la campaña presidencial, para que ahora venga a decir que solamente me preguntaba sobre el tema de Wilson Torres. Por favor, Julio, seamos sinceros. Entonces, este hecho, pues obviamente lo va a capitalizar muy bien el Centro Democrático, porque es que el hecho de que un director de inteligencia le entregue en las manos a un director del CTI un pasquín y coincidencialmente es alguna campaña presidencial involucrada, yo creo que eso genera muchas dudas y ellos están capitalizando ese hecho, que lo dije en la Corte Suprema. Y entonces la gente me critica, hombre Quintana, ¿y usted por qué denunció después de 2 años? No, es que esto ya lo sabía todo el mundo, Julio, usted no me deja mentir. Usted mismo le preguntó a Rafael Rever, ¿usted ha trabajado con la DNI? Y le dijo, sí, yo trabajé con la DNI, que inclusive usted fue la primera persona que comenzó a sembrar la duda frente a la imparcialidad de la DNI en esta investigación. Usted no me puede dejar mentir tampoco, Julio. Doctor Quintana, usted en su trabajo tuvo que hablar con el entorno del hacker, me refiero a Lina Luna. ¿Era usted quien hablaba con ella? ¿Era usted quien la interrogaba? Yo nunca interrogué a Lina Luna. Lina Luna tuvo una relación de mucha confianza con la Fiscalía porque estamos en un proceso de colaboración con Andrés Sepúlveda. Ella ve la oficina, también se le coordinó el tema de su seguridad, de la salida del país, se presentaron algunos inconvenientes, sin embargo se le cumplió porque Andrés Sepúlveda lo que nos decía era que para colaborar con la Fiscalía primero tenía que estar su familia a salvo. Por eso se le dio una casa especial, se le dio protección, se le dio escoltas y ella iba a cualquier momento a la Fiscalía a contarme o que le amenazaron o que antes le había dicho tal información porque era un proceso de colaboración y esos procesos no son un pecado en la Fiscalía ni en el sistema acusatorio. Recordemos que ese es un proceso de justicia premial y premial significa que podemos negociar la justicia. Usted me da, señor, y yo le doy como Fiscalía y llegamos a un acuerdo o le bajo la pena o se la pongo un poquito más alta, pero de eso se trata del sistema acusatorio. Entonces, la interrelación con Lina Luna, claro que fue frecuente, porque inclusive ella llegó a ser testigo de la Fiscalía, fue llamada por la Fiscalía como testigo. Doctor Quintana, hay varios personajes que son claves en todo este nuevo escándalo que usted abre hace varias semanas con su declaración en la Corte. Y son Carlos Alba, alias Charry, Yesid González, alias Bambino, y alias Juancho o Juancho. Estas personas, usted ya dijo que no era usual que un director de la Dirección Nacional de Inteligencia hablara o estuviera
tan interesado en una investigación. ¿Sí era usual ese acompañamiento en toda la investigación de personas o de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Cómo leyó usted la participación de estas personas dentro de la investigación? Mire, Silvia, la importancia en la investigación yo creo que no nos dejó ver muchas cosas alrededor de lo que estaba pasando. Porque sí es usual que uno como investigador trabaje con las fuerzas de inteligencia, pero no que lo haga tan intensamente. Intensamente es que lo acompañen casi en todas las actividades. Así que, como era una investigación nueva, nosotros estrenamos el Código Penal en este tipo de delitos, pues realmente toda la colaboración que nos podía brindar la veíamos como beneficio. Ahora, que ellos tuvieran un interés más allá de colaborar con la Fiscalía, eso tienen que determinar las autoridades, no la Fiscalía. Nosotros cumplimos, y le voy a decir algo, cumplimos tanto que nunca se pudo comprobar la interceptación del proceso de paz, jamás. ¿Por qué? Porque no habían pruebas, solamente fallamos con fundamento en lo que se encontró en la oficina del hacker y en su casa. Esas fueron las pruebas que condenaron a Andrés, ninguna otra, Silvia. Doctor Quintana, ¿qué le dijo usted al fiscal Eduardo Montealegre cuando usted le presentó estas reservas que tenía sobre el caso? Perdón, Laura, que no te escuché. ¿Qué le dijo el fiscal Eduardo Montealegre cuando usted fue y le dijo que tenía reservas sobre el caso, cuando usted le comentó que no habían pruebas suficientes? Mire, el fiscal Montealegre es una persona, primero, un profesional integral. Y segundo, él siempre tenía una frase que nunca lo olvido, me decía: Quintana, como Santo Tomás, primero, antes vea las cosas y después tome decisiones. Eso era lo que me decía él. Ahora, frente a esas inquietudes, Laura, yo no puedo decir si es cierto que ellos infiltraron la campaña, no me consta, no lo sé. Pero no puedo tampoco dejar de decir que algunas dudas sí me causaban como inquietud y se las transmití a mis jefes. Por eso, todo esto quedó registrado en la investigación. Por ejemplo, cuando llega Rafael Rever, a mí me lo entrega un agente de la DNI que se llama Carlos Alba. Pero y me dijo que era de la DNI en ese momento. Inclusive fue un tema secreto, llegué yo al hotel, me subieron, me esperaron, el director del CTI haciendo una entrevista a una fuente, imagínense ustedes eso. ¿Por qué el director del CTI hace una entrevista a una fuente? Porque no se la entregaban a nadie más, porque supuestamente yo era de confianza. Entonces son cosas que uno le generan inquietudes. Ahora, un testigo que dio una muy buena información, pero de eso tan bueno no dan tanto, Laura, a veces. Esas son las reflexiones que puedo hacer como director del CTI en su momento. Doctor Quintana, usted acaba de decir que no habían pruebas de estas chuzadas hasta el momento, que no habían suficientes pruebas. Pero entonces, ¿por qué en la imputación y acusación contra Luis Alfonso Hoyos se dice todo lo contrario? Y yo estuve en esa imputación. Se decía que desde la campaña de Oscar Iván Zuluaga se dieron instrucciones para chuzar a los negociadores de paz desde las FARC, además de crear una campaña de desprestigio en contra del proceso. ¿Por qué entonces la Fiscalía llegó con ese papel a la imputación de cargos ante un juez? Mira, Laura, una cosa es que se haya comprobado la interceptación y otra cosa es la orden que dio o que supuestamente dio. Aquí estoy hablando de supuestamente porque eso no está comprobado, un juez no se ha referenciado en el tema. La orden que dio Hoyos es diferente a que se haya comprobado una interceptación. Entonces lo que se dice allí es que Hoyos posiblemente, y lo dejo entre comillas, posiblemente dio órdenes para que se interceptara el proceso de paz, pero eso nunca se comprobó en la investigación, jamás existió una prueba que así lo acreditara. Sin embargo, lo que dicen los testigos es que el señor Hoyos dio esa orden, presuntamente, Laura. Entonces, esa es la diferenciación. Tú no puedes confundir un hecho real que es interceptar con un hecho relacionado con una orden dada por una persona. Disculpe, me interrumpo en esa pregunta que le está respondiendo usted a Laura, porque entonces ustedes son muy malos fiscales. Si cuando van a presentar ante un juez las pruebas sobre una persona que están investigando, como es el caso de Luis Alfonso Hoyos, le dicen al juez: ay, señor juez, mire, es que presuntamente nosotros tenemos como prueba que presuntamente el señor Hoyos estuvo mandando infiltrar una campaña. Eso no puede ser, doctor Quintana. Eso es querer desconocer o hacerle creer a la gente que el sistema penal acusatorio funciona, en donde ustedes los fiscales simplemente van y le dicen al juez: ay, señor juez, nosotros creemos que este señor está infiltrando, tenemos presuntamente una prueba. No, señor, si ustedes tienen una investigación seria, dicen: señor juez, el señor está infiltrando y estas son las pruebas que presentamos. Carola, ¿Qué clase de fiscalía estaban manejando ustedes? Con mucho cariño lo que te voy a decir. En el proceso penal hay un principio que se llama la presunción de inocencia. Y
antes de que el juez diga que la persona es culpable, tenemos que hablar de presunciones, no de hechos ciertos. Por eso es que yo digo presuntamente, Camila. Yo no puedo salir a los medios de comunicación a decir que una persona es responsable porque eso no lo ha dicho un juez, Camila, y la Fiscalía tiene que ser leal con el proceso. Y qué bueno, no es una cosa que se invente Julián Quintana, es un principio que está en el sistema acusatorio, se llama presunción de inocencia y solamente se quiebra con la sentencia de un juez, Camila. Entonces no es que seamos malos fiscales, al contrario, estamos siendo tan buenos fiscales que respetamos los derechos fundamentales en un proceso penal, y eso es una máxima que tiene que llevar la Fiscalía en cualquier actuación investigativa. Qué bueno que usted me habla de los derechos fundamentales y la máxima que ustedes manejaban dentro de la Fiscalía, y que ustedes no pueden llegar a acusar a una persona antes de que haya pues un fallo de un juez, porque así funciona el sistema. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del video, de lo que estábamos hablando, que se presentó como prueba en los medios de comunicación contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga, quienes filtran ese video son ustedes desde la Fiscalía. Ese video sale y se entrega, y usted lo sabe perfectamente, doctor Quintana, sale de la Fiscalía General de la Nación a los medios de comunicación. Mira, como Camila, te lo digo con contundencia. Permítame. Lo siguiente, yo no tengo conocimiento si salió o no de la Fiscalía. Mi labor como investigador y como director del CTI era darle cadena de custodia al video, y el que a mí me entregaron, Camila, está en la investigación. Y tú lo puedes ver, está documentado. Pregunten al fiscal del caso, el doctor Daniel Hernández, Quintana, la doctora Clara Lovera, cuál fue el manejo que se le dio a ese video. Permítame. Entonces, si tú tienes esa información, Camila, pues hay que denunciarlo, porque es un hecho gravísimo. Pero el director del CTI hizo lo que tenía que hacer, darle cadena de custodia a ese Quintana, video. usted puede decir aquí públicamente que de la Fiscalía General de la Nación, de Eduardo Montealegre, no salieron filtraciones a los medios de comunicación del video y del proceso del hacker y de las infiltraciones para afectar la campaña presidencial. ¿Usted puede decir que de la Fiscalía no salió absolutamente nada, y mucho menos ese video? Mira, si la idea es ponerme entre la espada y la pared, yo no lo quiero poner entre la espada y la pared. Yo no lo quiero poner entre la espada y la pared, doctor Quintana. Porque es que yo no manejé la Fiscalía, Camila. Yo no fui el fiscal general. Yo no fui el jefe de comunicaciones. Claro, yo pero usted era el director del CTI que estaba llevando la investigación. Ahora, escúchame, si hay información de que eso salió de la Fiscalía, pues hay que investigarlo como corresponde. No, pero le estoy preguntando, discúlpeme que lo haga de manera tan enfática, porque no lo quiero poner contra las cuerdas, y mucho menos, no me malinterprete. Lo que quiero tratar de entender es que usted aquí está diciendo que la información para abrir la investigación en contra de la campaña de Óscar Iván Zuluaga viene de la Dirección Nacional de Inteligencia, y que usted no puede mentir. Sin embargo, lo que experimentamos los colombianos durante la campaña es que la Fiscalía efectivamente sí filtró pruebas a los medios de comunicación, sí le dio beneficios al hacker Andrés Sepúlveda para que contara cosas acerca de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Entonces, en sus respuestas, pareciera que usted quisiera afectar a la gente de la Dirección Nacional de Inteligencia, el almirante Chandía, diciendo que le dio la información, pero quiere salvar a la gente de la Fiscalía, que seguramente también estuvo implicada en afectar esa campaña presidencial. Por eso le pregunto directamente, Camila, ¿usted puede garantizar que no filtraron a los medios de comunicación pruebas que en su momento afectaron de manera muy importante la campaña de Óscar Iván Zuluaga? ¿Que ustedes no filtraron ese video? ¿Que ustedes no pusieron a disposición de los medios, los hackers, para que hablaran al respecto? ¿Usted lo puede garantizar y puede responder en una investigación que eso no es cierto, doctor Quintana? Bueno, gracias por dejarme hablar primero. Mira, lo que yo estoy contando es la verdad. Ahora, si afecta a una persona o no, pues la persona tendrá que responder si hizo algo ilegal. Camila, es que yo no te puedo contestar algo que no lo sé. Es que yo fui el director del CTI. Yo no puedo decir algo de lo que no soy testigo. Yo no sé si filtraron o no el video. Esa es la pregunta que me haces. Hay que investigar, lo que es un hecho grave, gravísimo. Y si yo lo supiera, seguramente lo hubiera denunciado. Yo solamente le limité a cumplir con un rol constitucional y que me depositó el señor fiscal, director del CTI. Y lo que te digo, el manejo que se le dio a ese video fue con la cadena de custodia correspondiente. Y eso lo pueden ver en el proceso. Yo no puedo decirte algo de lo que no he visto y lo que no soy testigo. Aquí no se trata, Camila, de beneficiar a uno y no al otro. Aquí se trata de contar lo que pasó. Ahora, si las personas cometieron irregularidades, que lo expliquen ante las autoridades. No es el director del CTI el que tiene que salir a decir quién hizo o quién no hizo, Camila. Doctor Quintana, pero es que aquí uno puede hacer un paralelo bien particular, y es que en esas mismas semanas de campaña en la que salieron tantas denuncias, surgió la denuncia
en la cual involucraban a JJ Rendón y Juan Manuel Santos supuestamente con haber recibido unos dineros de narcotráfico para la campaña de reelección del presidente Santos. Y esa fue una investigación que avanzó muy rápido y que muy rápidamente determinó por parte de las autoridades, la Fiscalía, que ahí no había existido ninguna irregularidad. ¿Por qué razón sí existió tanta celeridad, sí se logró tan rápido una conclusión definitiva en el caso JJ Rendón y la campaña Santos, y en cambio terminó la Fiscalía Montealegre, usted salieron todos y no pasó nada, no se conoció nada definitivo en torno a este caso, al punto que hoy seguimos en suspenso respecto al caso Álvaro Uribe, respecto al nombre de Oscar Iván Zuluaga o de David Zuluaga? Es que eso es muy raro. No, y aprecio tu pregunta, pero tengo que decirte que esa investigación no la llevé yo, entonces yo no sé y tampoco puedo decir por qué el fiscal que tenía ese caso actuó con más celeridad o no. Yo no soy testigo de eso, simplemente yo fui el que lideró la investigación del hacker, pero yo no te puedo decir qué pasó con la otra investigación porque no la lideré yo, ni la conocí, ni siquiera tuve injerencia, fue otro fiscal, ni siquiera lo hizo el CTI de la Dirección Nacional. Fue otra dirección que hizo esa investigación, no Julián Quintana, yo no conocí esa investigación. Entonces tú me cuestionas a mí que por qué saqué primero la de hacker y después la de JJ, ¿no? Es que yo solamente llevé la de hacker Lucas, entonces no te puedo contestar la pregunta. Hay que preguntarle al señor fiscal o al señor fiscal general que llevaron el caso, qué fue lo que pasó y que ellos den las explicaciones. Yo no podría hacerlo porque estoy limitado, yo simplemente cumplí un rol, Lucas. Hemos escuchado aquí que la DNI lleva un anónimo. Aparentemente lo escribe Revert y otro hacker que estaban dentro de la oficina de Sepúlveda, porque una persona cercana a la DNI le piden que lo hagan para legalizar. Es decir, que todo parte de unos señores que DNI niega tener contratados, pero que usted nos dice que sí hacían parte de alguna manera de DNI. De ahí se produce ese documento. Y hay otro tema que me llama mucho la atención, las fechas. Un gran investigador de este caso me cuenta que las fechas no le cuadran. No le cuadran mucho porque al menos desde el 9 de abril, casi un mes antes del allanamiento, Revert y otros venían trabajando para la Dirección Nacional de Inteligencia. Revert solo entra como testigo oficialmente el 12 de mayo y el allanamiento fue el 5 de mayo. ¿No le llaman la atención esas fechas, doctor Quintana? Claro, Julio, y preocupa. Imagínese usted que esos videos se hicieron en abril y nos lo aportan casi a mediados de mayo. Lo que pasa es que cuando el almirante Chandía me habla de los primeros hechos y me entrega el pasquín, él nunca mencionó que había un testigo como Rafael Revert o una persona como el ecuatoriano, Bajaña, que parece que es un poco desorganizado al hablar, pero es una persona brillante. Bajaña es una persona brillante. Entonces, ¿por qué la Fiscalía se le ocultó esa información? ¿Por qué se le dijo después que había unos testigos que tenían una información valiosa para la investigación? Esas son las cosas que me inquietaron y son las cosas que dije ante la Corte. Ahora, ¿que lo puedo probar? Pues es que yo no puedo probar qué pasó antes de que la información llegara a la Fiscalía, porque yo no manejé esas fuentes, la manejó la DNI, según me dicen a mí. Entonces, Julio, es algo que inquieta porque las fechas efectivamente no cuadran por ningún lado. ¿Cómo así que después de un mes están diciéndole a la Fiscalía abril-mayo, casi un mes, que hay un testigo que tiene una información valiosa? Yo creo que eso no es coherente frente a la versión que nos está dando la DNI al país. El almirante lo busca usted porque su abogado, el doctor Lombana, está muy preocupado por unas amenazas que él viene recibiendo sistemáticamente por este y otros casos, y le dice que también se viene algo grande contra el almirante Chandía. Y por eso lo busca usted. En esa conversación, ¿usted qué le responde a esa preocupación? Bueno, él me pregunta cuál fue ese día el rol de la Fiscalía. Yo le hago un análisis detallado de qué fue lo que hizo la Fiscalía y le digo, estoy seguro que no se puede poner en tela de juicio el trabajo de la Fiscalía, porque todo hizo como corresponde a derecho. La preocupación de él, yo no sé cuál sea la preocupación de él, pero sí lo vi angustiado, y tan angustiado que me estuvo buscando todo el día. Inclusive hasta llamó al mismo doctor Perdomo para que yo lo atendiera. El doctor Perdomo tuvo que llamarme y decirme, oiga, atienda a Chandía, que está que lo busca hace rato. Yo no quiero hablar con el Chandía, le dije, atiéndalo. Fui allí y lo atendí, y mire,
para que ahora venga a decir que es mentira todo lo que dijo. Eso es lo que pasa en este país y son las cosas que uno no entiende, Julio, que los jóvenes, y permítame aquí que tome un paréntesis, tenemos que acabar con esta práctica, hombre, de todo tiene que ser escondido, todo tiene que ser desleal. Hombre, digamos la verdad, lo que pasó en el proceso, no tenemos por qué mentir. Doctor Quintana, tengo una última inquietud. A lo mejor ese caso tampoco tiene que ver con usted, porque tiene que ver con el hacker, con Lina Luna. Y hay quienes dicen que lo que pasó con Carolina Sabino, lo que pasó con un tema de su vida personal, al que usted sabe a qué me refiero, fue una retaliación. ¿Qué responde usted si tiene información de lo que le hicieron a Carolina Sabino? Mire, Julio, eso fue una compulsa de copias que se derivó precisamente de las interceptaciones que se le hicieron a Andrés Sepúlveda y a Lina Luna. Como usted sabe, Lina en ese momento también estaba como indiciada, porque en la casa de ella se encontró información de inteligencia, que era de Andrés o no era de Andrés, eso lo estábamos definiendo. Así que en ese trabajo previo que hace la Fiscalía, intercepta unas comunicaciones con una orden de un fiscal y que fueron también avaladas posteriormente por un juez y le impartieron legalidad, donde se escuchan a estas dos personas hablando sobre una conducta punible. Frente a eso, Julio, la Fiscalía tenía que avanzar. Y le repito, nosotros hicimos lo que había que hacer, que se llamó interrogatorio. La Fiscalía en ese momento la llamó interrogatorio para preguntarle y decirle si era cierto lo que decía en las llamadas, y ella explicó que era un tema de salud, muy respetable, claro que sí, y lo explicó también que finalmente la Fiscalía archivó el caso, pero la Fiscalía hizo el trabajo, lo que le correspondía. El problema, Julio, aquí es el manejo de los medios de comunicación, cosa que a mí no me incumbe, y cosa que yo no hago en la Fiscalía. Entonces usted me pregunta por cosas que a veces yo no sé, pero sí le puedo decir que ese fue el manejo que se le dio a la investigación. Ahora, que Lina Luna se puso muy brava con la Fiscalía y con toda la razón porque se sintió traicionada, pero es que la Fiscalía no podía ocultar este hecho, Julio. Entonces no vamos a investigar, después el problema es para nosotros, porque van a decir, claro, es que Quintana, como le estaba colaborando a Lina Luna, entonces no investigó a la hermana y están las evidencias y nunca hicieron nada. Pero si hacemos algo, entonces también ese Quintana, como es de malo porque investiga a la hermana de Lina Luna. Entonces, Julio, malo si hago y malo si no hago. Entonces póngase en la posición mía. ¿Qué hacemos entonces? Pues hacer lo que dice la ley y la Constitución, investigar. Doctor Quintana, gracias por su tiempo, por sus declaraciones, para contrastar las declaraciones también que muy amablemente nos dio el almirante Echandía. Al final, bueno, usted que sabe del tema y que es penalista, al final ¿esto quién lo resuelve? ¿Lo resuelve un juez dándole la razón al almirante Echandía o a usted con sus demandas? Bueno, yo iré con las pruebas, yo voy a poner una denuncia ante la Fiscalía, pero no por los hechos de hacker, voy a poner una denuncia porque el almirante está mintiendo y está diciendo cosas que no corresponden a la realidad. Iré con mis pruebas, Julio, y un fiscal delegado ante la Corte, porque el almirante es un aforado, tendrá que decir quién tiene la razón. Entonces ya miraremos con las pruebas quién tiene la razón y un fiscal tomará la decisión de fondo. Ojalá esto se le dé mucha celeridad por parte de la Fiscalía, Julio. Eso es lo único que tengo que decir. Es que mi denuncia no es por el hacker. La denuncia que yo he anunciado es porque el almirante está diciendo cosas que no son. Y le quiero decir una cosa. Gente de inteligencia me ha contactado a decirme que soy objetivo de ellos. No sé si lo harán porque piensan que son amigos míos o porque piensan que me va a dejar presionar. Pero por eso yo no me voy a dejar amedrentar por nadie. No me amilano con esas cosas. Llevo muchos años en este tema como para asustarme. Así que hagan lo que tengan que hacer. Síganme, investíguenme, pónganme vigilancia, hagan lo que quieran. Seguiré diciendo la verdad porque eso es lo que corresponde como colombiano y como servidor público. Y espero que esto sea un ejemplo para muchos, Julio. ¿Y allá la Corte es donde va a llevar la grabación de la reunión en el apartamento? Llevaré las pruebas, Julio, y entonces allí la Corte dirá si Quintana tiene la razón o el señor Echandía tiene la razón. Exfiscal Julián Quintana, exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, gracias por su tiempo y sus explicaciones. Ha sido usted muy amable. Julio, muchas gracias y a toda la mesa de trabajo. Muy amables y excelente. Mucha atención.